Teleamazonas presenta. Bueno, y contarles quiénes nos van a acompañar más adelante. Estará con nosotros Diego Ordóñez, secretario nacional de Seguridad, para ampliar el tema sobre las acciones emprendidas para hacer frente a estos índices delictivos que aumentan en algunos puntos del país, como Esmeraldas, la zona 8 en Guayas, que no ha dejado de ser también una zona violenta. Y seguimos recogiendo criterios de lo que pasa en la provincia de Esmeraldas. Va a estar con nosotros la gobernadora Tania Obando para un poco que nos cuente cuál es esta estrategia que ha propuesto de crear un comité provincial con varias instituciones, alcaldías, la prefecta y la sociedad civil, para buscar acciones que tienen que ver con lo social, un poco para buscar desde ahí enfocar este problema. Así empezamos de inmediato con el desarrollo de la información. Terminó el plazo y no hay un acuerdo en el sector de los trabajadores por las candidaturas. ¿A quién será su representante en el Consejo Directivo del IE? Son 4 candidatos que se han presentado en las últimas horas para ocupar este cargo. Los sectores de las cámaras de la producción, el sector de las cámaras de la producción, ya presentó a su vocal que lo representará en el Consejo Directivo. Recordemos, Liz y amigos, que esto tiene cumplimiento vía decreto ejecutivo del presidente de la República 571 para reemplazar a las funciones de los consejeros que estaban 10 años prorrogados. Y lo cierto es que todavía hay esa falta de consenso por parte de los trabajadores. La Superintendencia de Bancos tendrá 10 días para calificar las candidaturas. Ellos son los candidatos que se han presentado. Veamos y revisemos quiénes son los 4 candidatos entre quienes se elegirá el representante de los trabajadores. Está Richard Gómez del CUT, Carlos Sánchez por los jubilados, Ramiro García por el FUT y Pedro Eguiguren por el seguro campesino. Así es, la Superintendencia de Bancos tendrá que analizar cada uno de estas candidaturas a ver si son procedentes. Debía ya tener el sector trabajador a una persona que lo represente en el Consejo Directivo. Sin embargo, se ha producido esto. Escuchemos. Hoy vamos al cambio. Esta es la lista de una unidad, del consenso. Vamos a transformar una vocalía colectiva. La mayoría es la que se impone y la mayoría se está imponiendo el día de hoy para mejorar las condiciones del IE. Que buscan defender al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social frente a las pretensiones de su privatización, frente al hecho de que el gobierno nacional no ha pagado la deuda que tiene con la seguridad social. Son 16 grandes electores. De los 16 grandes electores, 10 se encuentran en el bloque entre las centrales sindicales, la Unión Nacional de Educadores, y podríamos establecer que esta es la organización mayoritaria. Tienen que ver que tengan el 4º nivel, que no tengan juicios pendientes, el hecho también de que tengan representación de la organización social y que hayan estado vinculados a las distintas organizaciones. En otro tema, el Instituto de Seguridad Social de la Policía recuperó este martes 290 millones de dólares que permanecían inmovilizados en el Banco Central en bonos de deuda interna, esto dentro del caso de Cevale. A través de un oficio, el superintendente de compañías Marcos López solicitó al gerente del Banco Central, Guillermo Avellán, que se proceda con la operación. Así lo dio a conocer el director general del ISPOL, Renato González, en su cuenta de Twitter. La Comisión Ética de Pachacútec investigará al asambleísta Joel Abad por supuestos diezmos en su despacho. Este martes se filtró una nueva conversación que señala también a otro legislador de ese movimiento. Lo que ha dicho también Joel Abad es que esos audios han sido editados. Esta es una investigación interna que realiza Pachacútec. Veamos. Mis manos no se han manchado jamás en mi vida profesional y política, jamás. Así respondió el asambleísta Joel Abad tras conocer la decisión que tomó el Comité de Ética de su movimiento Pachacútec frente a la divulgación de unos audios en los que se habla de un presunto pedido de diezmos en su despacho. ¿Se hicieron efectivos esos aportes de los que se habla en esas grabaciones? No, solamente se comentaron, en ningún momento. Y peor todavía, cuando tratan de decir que son diezmos. La reunión, a la que también asistió el coordinador de la organización política Marlon Santi, se extendió por varias horas en asamblea. A su salida, dijo que el reglamento interno les permite pedir colaboración. Lo que hay que investigar, dice, es cómo lo hizo. Hay un artículo que manifiesta que los
electos, los adherentes y donaciones debe haber para que el movimiento siga existiendo. Vamos a ver si esto, lo que dice el asambleísta, está dentro de las reglas. Pero este no es el único audio filtrado y que señala a Pachacutic. En este otro se escucha la voz del también asambleísta de esta bancada, Rafael Lucero. Estamos ahorita. Yo mañana a las 9 ya. Yo les llamo mañana a las 9 de la mañana. No, yo mismo, yo voy a pedir permiso. Ante ello, el legislador respondió. De lo que se puede ver es una recopilación de varias grabaciones que por supuesto lo han hecho a mi teléfono. ¿Estarían editadas, asambleísta? Están editadas, mi conciencia está tranquila, mis manos están limpias. Este tema también fue topado en la sesión, aseguró la subcoordinadora de Pachacutic, Cecilia Velázquez. Hay que hacer el proceso disciplinario, trate de quién se trate. Esta investigación, de ser el caso, podría terminar con sanciones disciplinarias para los legisladores que llegan hasta la suspensión. En Quito, Karen Airo Ruiz, 24 horas. En la Comisión de Fiscalización de la Asamblea terminó la fase de evaluación de pruebas dentro del juicio político que se tramita en contra de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Está previsto que intervengan los interpelantes y los consejeros hasta el 28 de octubre dentro de la fase de pruebas de cargo y descargo. Y lo que se prevé es que ya la próxima semana esté listo el informe final. El gobierno busca articular planes a través de todas las instituciones del Estado para eliminar la corrupción y para ello el presidente se reunió en Carondelet con varias autoridades. Sí, el día de ayer fue esta reunión. Se ha dicho que habrán nuevas citas en 2 semanas. Se prevé que sea la siguiente, pero esto se proyectará a algunos meses. Y lo que hicieron el día de ayer prácticamente fue la propuesta de crear el Sistema Nacional de Integridad Pública. Veamos. Hoy fue la primera de varias reuniones en las que el presidente Guillermo Lasso pretende juntar a las autoridades de la función de transparencia. Desde el Ejecutivo se ha propuesto crear el llamado Sistema Nacional de Integridad Pública. Dicen que los une la lucha contra la corrupción, pero esta vez la agenda fue general. Yo creo que es bueno coordinar acciones entre las distintas funciones e instituciones del Estado para lograr lo que todos los ecuatorianos aspiramos. Eliminar, de ser posible, la corrupción. Una política efectiva de prevención de la corrupción en el Ecuador. Para hablar de ética y anticorrupción estuvieron también los presidentes de la Asamblea Nacional, de la Corte Nacional de Justicia y del Consejo de Participación Ciudadana. 3 protagonistas de la cuestionada pugna que se desató sobre la función judicial, pero esta vez buscan cercanía. Todos quienes ejercemos potestades públicas debemos unirnos. Tengo en mis manos la Estrategia Nacional Anticorrupción. Otras autoridades sugieren un sistema de registro del avance en los procesos de lucha contra actos de corrupción en el sector público. Que implica prácticamente hacer auditorías de gestión permanente. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Y finalmente, cualquier acción que tomes, ¿cuál ha sido el impacto en la sociedad? Al cabo de 2 horas de reunión, las autoridades coincidieron en el discurso hacia afuera. Palabras más, palabras menos, hacen votos por una función pública distinta a la que se sabe tenemos. Primero hablamos de una transparencia institucional de todos los poderes del Estado, una transparencia personal de cada uno de los funcionarios del Estado. Habrá nuevas reuniones y la siguiente en 2 semanas más. El plan del gobierno es juntar a todos cada 3 meses. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. La mesa de seguimiento y evaluación de los acuerdos alcanzados en los 90 días de diálogo entre el gobierno nacional y el sector indígena nuevamente aplazó su trabajo. Sería la segunda semana que se ve aplazado. Así es, se espera que el próximo martes se sume la representación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana para desarrollar la jornada de evaluación, que se dará según el orden en el que se cerraron las mesas. Y tomando en cuenta aquellos acuerdos que se pueden ejecutar en el corto, mediano y largo plazo, así lo han dicho. Algunas cosas de la agenda para hoy, 26 de octubre a las 9 de la mañana. Se realizará la presentación del Manual Práctico de Litigio Constitucional para Servidores Públicos.
Lo organiza la Procuraduría General del Estado y será en el auditorio de la Universidad de los Hemisferios. A las 11 de la mañana se realizará el lanzamiento de la nueva gasolina Super Premium 95. Será en la gasolinera del aeropuerto de Petroecuador. El presidente de la República, Guillermo Lasso, cumplirá agenda en Ambato. A las 10 realizará la presentación del Plan Nacional de Riego y entrega de 65 millones para su implementación. A las 12 del día será la instalación del Comité para la Lucha contra la Desnutrición Crónica Infantil. A las 5, conversatorio sobre la implementación de la homologación salarial docente conforme la reforma a la LOEI, Ministerio de Educación. Bueno, parte de las actividades que se realizarán y cumplirán autoridades el día de hoy. Con eso de aquí, Milton, amigos, vamos a una pausa. Bueno, miren esas imágenes. Esto es de anoche en el puerto Santana de Guayaquil, si no me equivoco. Hinchas brasileños disfrutan en varios sectores turísticos de Guayaquil previa a la final de la Copa Libertadores de América del sábado. Así es, se concentraron en este punto turístico de la ciudad, también cerca del Malecón 2000, visitaron parte del Cerro del Carmen. Y bueno, así ya se siente la presencia de estos hinchas que han comenzado a llegar a Guayaquil para recorrer, hacer turismo previo a lo que será pues la única final de la Copa Libertadores y, ¿por qué no?, también disfrutar de la deliciosa gastronomía ecuatoriana. Y claro, Liz y amigos, aquí el reto importante del Estado es garantizar la seguridad de los hinchas, de quienes están arribando por ahí, por el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, porque se prevé que sigan aumentando las frecuencias de vuelos que aterricen en Guayaquil, Liz. Vamos a darle paso a Luis Alfredo Zúñiga para que nos amplíe esta información, nos cuente si es que se ha incrementado ese número de visitantes. Se calculaba en Luis Alfredo 6.000, por lo pronto ya estarían arribando al Ecuador. Cuéntanos más. Liz, Milton, amigos televidentes, ¿cómo están? Muy buenos días. Son ya las 7 de la mañana con 21 minutos. A esta hora me encuentro en el aeropuerto de Guayaquil. En efecto, ya los hinchas, sobre todo de Flamengo. Recordemos que la final es entre Atlético Paranaense y Flamengo, ambos de Brasil. La mayoría de los hinchas que ya han arribado acá a Guayaquil son de Flamengo y, como bien lo decían, ya se adueñan de a poco de los sitios turísticos de Guayaquil, haciendo la conocida torcida, alentando a sus equipos, y ya se da este ambiente previo de fútbol acá en la ciudad. Y lo que se menciona también por parte de ustedes, ¿no? Previamente se decía que al menos vía aérea iban a arribar unos 30.000 hinchas brasileños, y lo que se conoce ahora es que son entre 6.000 a 7.000, y por supuesto se espera que sean más, pues para eso se han preparado acá en la ciudad. Hemos conversado durante la jornada de la mañana, la tarde y de la noche con los hinchas que de a poco van arribando al puerto principal, y esto es lo que nos han dicho. Veamos el reportaje. Vamos ser campeón, vamos Flamengo. Ese es el ánimo con el que arriban los hinchas, y es que ya es una realidad. Los cariocas ya están en Guayaquil. ¿De qué parte de Brasil? Río. De Río de Janeiro. Río de Janeiro. Con camisetas, tatuajes y mucha ilusión de que su equipo gane la final, han llegado los fanáticos de Atlético Paranaense y sobre todo de Flamengo. ¿Cuánto ganan? 2-0. En el aeropuerto José Joaquín de Olmedo hay mayor contingente policial y carpas para recibir a cada hinchada. Ya están llegando hinchas. Los vuelos charter empezarán a llegar a partir del día jueves. En los hoteles también hay movimiento. La mayoría de hinchas hasta ahora han llegado a 3 hoteles de la ciudad. Yo calculo que pueden ser entre 80 y 100 personas entre sponsors e hinchas. Vía terrestre empezarán a llegar sobre todo desde el jueves. Se tiene previsto entre 150 a 170 buses. Ya está llegando ya desde el fin de semana que pasó. Están en grupos de 7, de 10, de 20. La venta de boletos tampoco se ha dado como se esperaba. Aún se pueden conseguir vía online, pues se ha mencionado que se han adquirido unos 11.000 hasta ahora. El último lote salió a la venta la semana anterior. Y esa es la información hasta el momento. Los hinchas ya están llegando y hoy va a darse el mismo panorama, pues esperan al menos 4 vuelos que vengan de diferentes destinos, pues recordemos que no hay vuelos directos, al menos comerciales, desde Brasil hasta Guayaquil, y por eso hacen escalas, por ejemplo, entre Bogotá. De estos son 4 vuelos, y también ya están previstos 3 vuelos charter desde Río de Janeiro, desde Viru y también desde Manao, insistimos, acá al puerto principal. Lo que también ya se tiene listo es el operativo de seguridad. Vamos a ver las imágenes a esta hora en vivo, pues
pues al menos el día de ayer 1.300 policías ya hicieron reconocimiento del Estadio Monumental Banco Pichincha y también para identificar los lugares más peligrosos y de mayor concentración de la hinchada. Ahí se ha dispuesto un operativo de control especial. Además, desde ya 30 uniformados permanecen en el estadio. Ellos se encargarán de la seguridad tanto de los visitantes y también de los medios de comunicación, tanto nacionales e internacionales, que llegarán a transmitir. A lo largo de la avenida Barcelona continúan los arreglos de luminarias y la colocación de pancartas de bienvenida. Recordemos que son 10.000 los policías que se han destinado para este operativo de seguridad para este evento deportivo. También vamos a ver una imagen, un cuadro en específico de algo muy importante que deben tomar en cuenta quienes arriben al Estadio Monumental, y es que a partir de las 22 horas de este viernes 28 de octubre la avenida Barcelona se convertirá en peatonal. Insistimos, desde las 22 horas del viernes 28 de octubre. Esta se convertirá en peatonal desde la avenida Presidente José María Velasco Ibarra hasta la calle Portete, y tanto el Puente Patria como el paso peatonal también estarán cerrados al público. Parte de este operativo de seguridad y de movilidad que se ha preparado para esta final única de la Copa Libertadores a jugarse en el Estadio Monumental Banco Pichincha. Los hinchas ya están llegando de a poco, así va a continuar siendo mañana jueves y el viernes aún más, sin duda. El sábado, y aquí en Guayaquil ya se respira un ambiente de fútbol y por supuesto esperamos que sea un espectáculo totalmente importante tanto para nosotros los guayaquileños y que también los disfruten los hinchas brasileños. Esa es la información a esta hora de la mañana en vivo desde el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Continúan ustedes con más en estudios. Liz, Milton, muy buenos días. Buenos días, Luis Alfredo. Muchísimas gracias por ese reporte actualizándonos la información ya cuando faltan 3 días para que se juegue esta final única de la Copa Libertadores en Guayaquil. Y el reto sí, es un reto importantísimo, garantizar la seguridad en la ciudad de Guayaquil para que no ocurran cosas como la que pasó ayer con nuestra compañera Vanessa Robles. Más Vanessa Robles y de valientes para enfrentar a los delincuentes. Vamos a la pausa. Ya regresamos. Amigos, bienvenidos. Este es el famoso índice de riesgo país del Ecuador desde el 1 de abril hasta el 11 de octubre. Y mucha gente se pregunta qué pasó a inicios de junio que hizo subir tanto el riesgo país que llegó a inicios de octubre a los 1.840 puntos básicos, lo cual es un nivel bastante alto. El riesgo país, no nos olvidemos, es la percepción que hay afuera del Ecuador de que el gobierno algún día no pueda pagar sus deudas en la fecha en la que se comprometió a hacerlo. Y como ya vimos en un programa anterior, una de las variables que más afecta el riesgo país es el precio del petróleo, que justamente empezó a caer a inicios de junio y que explica muchísimo del aumento del riesgo país, al menos hasta fines de septiembre, confirmando un reciente estudio de Paul Carrillo. Solo el último disparo del riesgo país de 1.700 a 1.800 puntos no se explica por el precio del petróleo, sino por temas más regionales que ojalá los podamos ver en un próximo programa. Muchas gracias. Economía para todos. Es momento de las entrevistas en 24 horas. Vamos a conversar a esta hora con Diego Ordóñez, secretario de Seguridad Pública y del Estado. Diego, gracias por acompañarnos. Quiero empezar, secretario, preguntándole si es que está previsto que el gobierno del presidente de la República declare estado de excepción en alguna zona del país en donde se están produciendo hechos violentos por el tema de la inseguridad. Le pregunto esto porque el alcalde de Santo Domingo ha hecho un pedido al presidente de la República para que declare estado de excepción por el incremento de muertes violentas. Lo que pasa en Esmeraldas, aunque se ha declarado una zona de excepción, digamos, de emergencia, de seguridad, pero ¿hay previsión de que pase esto o no? La Corte Constitucional tiene establecidos cuáles son los parámetros para establecer un estado de excepción. Y son unos parámetros muy rígidos. Hay que justificarlos, no es cuestión de que el presidente firme un decreto. Hay que tener una justificación en los hechos, en el derecho. Y hay que tener toda esa argumentación para poder hacer. El caso específico de Santo Domingo, hay un pedido, lo propio en Esmeraldas. En Esmeraldas hemos declarado una zona especial de seguridad, de acuerdo con la Ley Orgánica de Seguridad del Estado. Lo que me preocupa a mí es que en este momento pues, hay una interferencia electoral en este tiempo. Y eso hace que pues,
los alcaldes o los candidatos o la reelección utilicen o se refieran a los temas de seguridad más como un tema ligado a su campaña electoral que realmente como un problema que debemos buscarle solución, no necesariamente con estas declaratorias de estado de excepción. ¿Se está contaminando de política electoral el tema de la seguridad en el país? Bueno, esto ya se da muestras en los municipios más grandes, ¿no? ¿Como cuál? Como de Guayaquil, ¿no? En donde el tema de la seguridad se ha convertido pues, en uno de los discursos para la campaña. Esto es peligroso por la naturaleza del problema, por la dificultad del problema y por el hecho de que el gobierno comprende, y yo entiendo que también los ciudadanos comprenden, que tiene que haber un proceso de colaboración, de cooperación entre gobiernos locales y el gobierno nacional en el propósito de atacar el problema de la inseguridad. La competencia de la seguridad la tiene el gobierno, sin duda, eso está establecido en la ley y en la Constitución, pero eso no quiere decir que los gobiernos locales no tengan responsabilidades en cuanto a regular uso de suelo, en cuanto a obras de infraestructura en zonas de alta peligrosidad, en obras que tengan que ver con saneamiento, no recreación, en zonas de alta peligrosidad. Pero no es cierto que los municipios están aportando con gasolina, con patrulleros, con alimentación, con hospedaje. No, eso se ve ante la falta de recursos. No, eso se ve con mucha frecuencia, ¿no? Hay procesos, hay colaboración, también el municipio de Guayaquil colabora en este sentido, pero es de recordar también, Milton, que los gobiernos locales cobran la tasa por seguridad ciudadana. Entonces, quienes al final están haciendo esa contribución son los mismos ciudadanos a través del impuesto que pagan o de esta contribución que pagan a los gobiernos locales. Secretario, buenos días, pero decir que el tema de la seguridad quizás se está convirtiendo también en parte del discurso de los políticos, ya que en febrero pues habrán elecciones, ¿no es desconocer o minimizar también lo que viven los ciudadanos o lo que se registra en algunos puntos del país? Este fin de semana en Guayas, Guayaquil y Durán, casi 25 muertos, solo en un fin de semana. Y en Esmeraldas, por poner otro ejemplo, de las 100 muertes violentas del año pasado, ya prácticamente se ha superado las 400. No, al señalar lo que he señalado, Liz, no digo que hay que desconocer la realidad. Lo que digo es que hay que plantear las soluciones que corresponden. Porque, como usted acaba de mencionar, es un problema muy, muy complejo, ¿no? Muy profundo, ¿no? Que se ha venido enraizando en la sociedad ecuatoriana desde hace muchísimos años. Por una, como lo hemos mencionado y hemos demostrado, un retroceso del Estado en su obligación de garantizar la seguridad, evitando que crezcan, se consoliden grupos de delincuencia organizada. Esto, lo que está pasando, lo que se refleja en las noticias, lo que se refleja en la realidad, lo tenemos absolutamente claro. Lo fundamental, Liz, es tener la responsabilidad de plantear las soluciones que corresponden a esa realidad, ni minimizada ni maximizada, a la realidad. Y una de las tareas fundamentales que tiene un gobierno responsable es de entender esa realidad, identificarla y plantear las soluciones que corresponden. Las soluciones que corresponden, ¿cuáles son? Las hemos dicho en varias oportunidades. El gobierno tiene varias estrategias. Tiene una estrategia de corto plazo. Fíjense, ahora muchísimos hablan de la necesidad de que el Estado ecuatoriano cuente con servicios de inteligencia. Hasta hace 3, 4 meses no hablábamos de eso. Hablábamos de patrulleros, hablábamos de patrullaje, ¿no? Pero no hablábamos de un fundamental elemento de una estrategia de defensa, la inteligencia. Si usted no sabe contra qué se enfrenta, si usted no sabe contra qué, a qué atacar, cuál es la profundidad de la amenaza, quiénes son los actores de esa amenaza, y todo eso depende de una estructura de inteligencia fortalecida, tecnológica, bueno, esto nos permite tener conocimiento de la realidad y enfrentarla. Pero ¿cuánto tiempo puede tomar eso? Porque ya va prácticamente 1 año y medio del gobierno y se sigue hablando de la necesidad de la inteligencia. Recuerdo hubo un viaje a Israel incluso para tratar de fortalecer eso de ahí, eso por un lado. Y cuando usted menciona estrategias también a corto plazo, se hablaba de equipamiento, por ejemplo, de la policía, de adquirirlo. Hay cambios en la cabeza del Ministerio del Interior y se vuelve a hablar de que ya está el dinero, pero en la práctica no termina de llegar todo lo que se ha ofrecido. No, sí llega lo que se ha ofrecido, pero no es suficiente, Liz, y de eso estamos claros. A ver, primero, no es de un año que estamos hablando de inteligencia, hablamos de hace poco tiempo, porque ya hemos hecho un diagnóstico y llegamos a conclusiones que nos han permitido redefinir la estrategia que tiene el gobierno en relación con el tema de la inseguridad. Esto es lo primero. Lo segundo, para usted traer equipos como los que debemos incorporar
como para fortalecer las capacidades tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional. Esto lleva un poquito de tiempo, pues esto, imagínese usted, son equipos de tal nivel de sofisticación que no están disponibles en el mercado. Eso pues se contrata, se espera un tiempo, pues hasta que se fabrique, hasta que se elabore y se traiga al Ecuador. Eso estamos. Tenemos necesidad de dar a la policía equipos sofisticados y lo vamos a hacer. Ahora, obviamente usted me dice algo de lo cual yo me hago cargo. ¿Cuándo? Es verdad, necesitamos una respuesta urgente, sin ninguna duda. Y lo estamos haciendo a la velocidad que podemos lograr esto porque hay procesos que cumplir, hay etapas que agotar. Y tendremos, como lo hemos dicho, una respuesta desde el Estado con fortalecimiento de la capacidad operativa de reacción, inteligencia, prevención y reacción de la policía y las Fuerzas Armadas. ¿Pero ese cuándo pudiera ser este año? ¿Ese cuándo pudiera ser este mismo año antes de que culmine el 2022? Puede ser, pero puede ser dentro de los primeros meses del año que viene, Liz, en la medida en que, como le digo, esto demora en cuanto al proceso de fabricación y traslado hacia nos referimos al tema de inteligencia que viene desde Israel. Nos referimos al tema de inteligencia, nos referimos a lo de equipos de protección, de vigilancia, de patrullaje de la Policía Nacional. El tema de vehículos y motos, los 120 que dijo el presidente que ya estaban aquí, están aquí. Sí. Las 400 motos que dijo el presidente deben estar por llegar esta semana. Eso, Milton, si me permite, eso es equipo, digamos, tal vez mínimo, ¿no? A donde nosotros le ponemos mayor preocupación es a el equipo que tiene mayor nivel de sofisticación, que le permita a la Policía Nacional tener estas capacidades para poder atacar con más fuerza, con más firmeza la amenaza del crimen organizado. Ahora, quiero volver a Esmeraldas un segundo, porque, a ver, esta Fuerza de Tarea Conjunta dice que tiene más o menos 3.600 efectivos entre militares y policías. ¿Están los policías desplegados en la zona? ¿Hay los 1.500 policías? Porque dicen que no pueden llegar porque no tienen dónde quedarse, dónde hospedarse. A ver, hay un grupo de Fuerzas Armadas y un grupo de Policía Nacional. Se incrementó el fin de semana con 200 adicionales. Había 1.964 miembros de Policía Nacional que están acantonados en la zona. Se fortaleció la conducción del mando con un general a cargo de la Policía Nacional en contraparte a un general a cargo de las Fuerzas Armadas. Yo he estado en Esmeraldas, Milton, he estado en la frontera, he estado en la ciudad. La policía hace patrullaje en toda la ciudad. No es cierto aquello de que no hay zonas en donde no hay acceso. Eso no es así. Entran a todos lados. Así es. ¿Cuántos efectivos efectivamente están ahí? Están los 1.964, acaban de incorporarse 200 más. Ahora, vamos a un modelo distinto. Y esto es muy interesante porque son todos aquellos cambios que son fundamentales en cuanto a la estructura de seguridad que hemos tenido. Para la Policía Nacional se prevé un modelo de cuarteles intermedios en las zonas de alta conflictividad. Se ha tenido el modelo de los UPCs. Y bueno, vemos lo que sucedió en Socio Vivienda en la ciudad de Guayaquil, donde fue atacada una UPC porque no hay el concepto de cuarteles. Vamos a cuarteles intermedios, volúmenes entre 300, 400 policías, ¿no?, que van a tener vida de cuartel, eso significa incluso otros estándares disciplinarios, ¿no? Y una... ¿En Esmeraldas cuántos? En Esmeraldas 3. ¿Dónde? En Indé, Río Verde y Esmeraldas. ¿Cuánto tiene? Eso depende del tiempo de la construcción. Hay incluso ya financiamiento para eso. Tenemos 26 cuarteles intermedios en todo el país. Este es un nuevo modelo. Todo esto es lo que hay que cambiar. Tenemos problemas en cuanto a la estructura legal, tenemos problemas en cuanto a la estructura disciplinaria, la estructura operativa. Y ya se ha cambiado. Y un elemento que es fundamental, Milton, que posiblemente no se lo percibe en este momento, y es esta articulación entre policía y Fuerzas Armadas, juntos, enfrentando la misma amenaza. Yo solo tengo una pregunta sobre Esmeraldas y ya me retiro. ¿Por qué cambiaron a Calle? ¿Para que se calle? Mire, yo creo que es muy importante que quienes tienen un mando policial entiendan que cuando hablan hacia el exterior, pero fundamentalmente háblanse hacia el interior. No es como algunos suponen que lo que pretendemos es desconocer la realidad. El primer elemento fundamental para ser responsables de una estrategia es conocer la realidad.
profundizar en el conocimiento de esa realidad. Y tenemos esa tarea y tenemos los resultados. Tenemos un diagnóstico claro. Es fundamental, pues, en eso la prudencia debida de quienes estamos al frente en cualquier nivel en temas de seguridad pública y del Estado. Secretario, quiero regresar a lo que usted acaba de mencionar, el cuartel en Atacames y esos 3 cuarteles intermedios en otros tres puntos de esa provincia, de la provincia de Esmeraldas. ¿Para cuándo? Para el próximo año, 2023. Entiendo que toman sus procesos, pero la gente quiere saber, ¿para cuándo? No, sin duda, todos queremos saber para cuándo, Liz, y eso se hace a la rapidez que permiten los procedimientos, ¿no? Hay procedimientos de contratación, estamos superando esas dificultades con otros mecanismos para hacerlo de la manera más rápida posible. Y usted señalaba al inicio de esta entrevista que, bueno, no se declararía la emergencia por ahora, pese a que lo han solicitado en otros puntos. Con lo que respondió la Corte Constitucional en cuanto a la pregunta 1 de esta consulta popular, seguirán recurriendo al mecanismo de estado de excepción, pudiera ser una de las vías. Ese es un grave problema, porque como lo acabo de manifestar, ¿no? La Corte Constitucional ha establecido unas limitaciones muy rígidas para efectos de la declaración de estado de excepción. No podemos recurrir a ese mecanismo en cualquier circunstancia. Por eso era fundamental, ¿no? Y lamentamos además que la Corte Constitucional haya resuelto lo que resolvió, en el sentido de que no se permita que a los ciudadanos les preguntemos si en cualquier circunstancia, no solamente bajo régimen de excepción, las Fuerzas Armadas pueden ir en auxilio de la Policía Nacional. ¿Y por qué esto es importante, Liz? Porque vamos a fortalecer a la policía en cuanto a personal, en cuanto a equipo. Estamos fortaleciéndolo, corrijo el tiempo, en cuanto a personal, en cuanto a equipo, en cuanto a logística, en cuanto a tecnología, en cuanto a capacitación, en cuanto a una estructura legal que sea más adecuada para mantener los niveles de eficiencia y disciplina internos. Pero hay momentos específicos en donde esa capacidad se puede desbordar y es importante que la Fuerza Armada acuda en apoyo a la policía. Si eso no es posible en cualquier circunstancia y solamente en estado de excepción, y la misma Corte establece limitaciones tan rígidas respecto a los estados de excepción, pues le dejamos al Estado, no específicamente ese gobierno, en general al Estado, en cierto nivel de indefensión, para no poder poner a toda su fuerza pública enfrentando una amenaza que atenta contra la seguridad ciudadana e incluso contra la estabilidad misma del Estado. Gracias al secretario de Seguridad Pública y del Estado. Vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar con la gobernadora de la provincia de Esmeraldas, que tiene una propuesta de creación de un comité cívico, alcaldías, prefecturas, sociedad civil, para buscar atacar al tema que más preocupa a Esmeraldas, que es la pobreza. Empezamos. Gracias. 7:48 de la mañana, le damos la bienvenida a Tania Obando, gobernadora de Esmeraldas. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Usted, debido a lo que atraviesa la provincia, esta situación de violencia y delincuencia, ha propuesto la creación de un comité cívico. La alcaldesa de Esmeraldas proponía un comité de paz, pero la idea es articular acciones, un trabajo mancomunado. ¿Por dónde empezarían? ¿Cuáles serían esas acciones que llevarían o establecerían una prioridad? Muy buenos días, gracias a Teleamazonas por la invitación y la preocupación que tienen desde este medio de comunicación por nuestra ciudad y provincia de Esmeraldas. Básicamente la propuesta es esa, desde la gobernación de Esmeraldas. Necesitamos que todas las autoridades de la provincia estemos unidas, juntas, para poder lograr mitigar, reducir y contrarrestar los índices delictivos que están afectando a nuestra provincia, producto de que nosotros somos una provincia que está cerca prácticamente del país vecino y nuestra frontera nos conlleva a que tengamos los delitos que últimamente hemos venido viviendo y que ha afectado mucho a nuestra población de manera prolongada y en alza. Entonces, por ello es muy necesario que como autoridades principales de la ciudad y de la provincia, bajo las propuestas que tienen cada uno de los alcaldes, trabajemos mancomunadamente para mitigar de fondo y en lo profundo el problema que tenemos. ¿Cuál es? Las faltas de oportunidades que tienen algunas o varias de nuestras familias y que esto los conlleva a ser parte de estos grupos delictivos. Así es, el problema social, gobernadora, buenos días, es sin duda lo más importante que se tiene que solventar en Esmeraldas: la falta de acceso a la salud, la falta de empleo, la falta de atención en el Estado. Pero este ha sido un tema tradicional. Nos estamos dando cuenta recién de lo que necesita Esmeraldas. Nos damos cuenta ahora que la delincuencia ha llegado a un nivel de criminalidad de casi una tasa de 50 por cada 100.000 habitantes.
Bueno, no es que nos estamos dando cuenta recién ahora. Lo que pasa es que el trabajo de manera individual, es decir, cada una de las instituciones del Estado o de gobierno, por parte de sus competencias, no está dando los mejores resultados. Se está tratando de reducir, de mitigar, pero sin embargo, únicamente desde el trabajo, desde la gobernación o del trabajo institucional por parte de Policía Nacional y Fuerzas Armadas, no se puede lograr los resultados efectivos que necesitamos. Es por eso que las demás autoridades, lejos de realizar las actividades individualmente, también tienen que sumarse a este trabajo que va a potencializar el trabajo operativo y de intervención que realizan las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana, como es la Policía Nacional. Y en este caso nosotros, que bien tenemos ese decreto firmado por el señor Presidente de la República como una zona segura y tenemos el trabajo de fuerza de tareas conjuntas, tenemos nosotros que coadyuvar a ese trabajo con el trabajo interinstitucional, y para efecto de ello es necesario tener una planificación de territorio. Entonces, esta planificación de territorio, que ahora es una propuesta por parte de la Alcaldía de Esmeraldas, como ya lo está haciendo la Alcaldía de Quinindé, y así cada uno de los gobiernos locales están preparando su propuesta en base a la realidad territorial, y nosotros desde gobierno, con todas las instituciones desconcentradas, Villa Semíes, Educación, Salud, MIPRO, Ban Ecuador, tenemos algunas instituciones que podemos nosotros abordar o dar abordaje a aquellas familias que en especial necesiten ser atendidas con algunos de estos temas que yo he mencionado. Nosotros estamos desde el Ejecutivo desconcentrados con salud, con educación, haciendo todas las atenciones que llegan hasta el lugar, y por medio de brigadas también podemos abordar algunos temas, pero con una planificación mancomunada, especialmente con las municipalidades que están en territorio, podemos hacer un mejor trabajo y con mejores resultados. Nunca es tarde. Problema de fondo. Gobernadora, pero desde los municipios dicen que ellos hacen lo que pueden, lo que les compete, y que más bien necesitan ese apoyo por parte del gobierno. ¿Qué les hace pensar quizás que esta vez va a llegar la respuesta? Porque como decía Milton, esto es un problema que ya tiene también data de bastante tiempo en Esmeraldas y hoy quizás estalló, pero ante eso también por parte del gobierno escuchamos que la situación en la provincia está controlada. Mire, la situación en la provincia de Esmeraldas por temas de inseguridad no es una situación únicamente o exclusivamente de la provincia. Los temas de inseguridad, producto de lo que ustedes han mencionado, no data solamente de este periodo de gestión de este gobierno, sino que es un historial que tenemos para poder desembocar o tener los efectos que tenemos, porque las causas no hay que olvidarlas ni mencionarlas, pero sí son el diagnóstico que nos permite ir estudiando y analizando el comportamiento del delito para ir buscando las estrategias necesarias y accionar sobre esas estrategias. Entonces, cuando nosotros hablamos precisamente de que necesitamos dar apoyo o sumarnos al apoyo de los gobiernos locales, es en base a una planificación. Una vez que exista una planificación territorial, es decir, local, de cuáles son los momentos o cuáles son las acciones y actividades que necesitan que nosotros articulemos desde gobierno para apoyar esa gestión, estamos siempre y hemos estado siempre predispuestos a hacerlo. Si se establece, por ejemplo, que el municipio necesita hacer algunas intervenciones en algunos barrios, dígase va a construir canchas y que necesite que sean habilitadas todas las luminarias por parte de la empresa eléctrica, nosotros estando dentro de la planificación, inmediatamente las cosas se las van haciendo a la par y se va regenerando algún espacio que permita que nuestros niños... ¿Pero por dónde empezar? Tener un distractivo familiar. ¿Por dónde se debe empezar? ¿Por dónde el gobierno, usted como representante del presidente, cree que se debe empezar? ¿Por qué atención prioritaria para que la ciudadanía empiece a salir de la postración que ha tenido, del olvido que ha tenido tradicionalmente? Yo creo que por donde debemos de empezar primero es sentarnos en una misma mesa y sobre un mismo objetivo todas las autoridades de la provincia. Ok, no eso ya está hecho. Pero ¿por dónde? La acción en el territorio, ¿por dónde? Sino buscando cuáles son las acciones que vamos a desarrollar cada uno de acuerdo a nuestras competencias y hacer un conjunto de acciones que nos conlleve a solucionar. Entonces, eso es lo primero y lo que hasta la fecha no se ha podido realizar
puesto que cada una de las instituciones realiza sus acciones y actividades por separado. Una vez que nosotros las juntemos y planteemos un mismo objetivo, podemos sobre todo aunar esfuerzos y no podemos desperdiciar aquellas acciones que pueden ir a resolver un problema de raíz. Y frontalmente lo que tenemos nosotros que hacer es atacar aquello que a nuestras familias las está obligando a involucrarse en estos actos. Pero cuando usted dice esto, gobernadora, ¿por dónde? ¿Por dónde empezar? ¿Educación? ¿Salud? ¿Crear más oportunidades de trabajo? Hay muchas aristas. ¿Cuál sería el orden de las prioridades? Bueno, básicamente la creación de oportunidades de trabajo, porque en educación prácticamente una vez que se retornó después de pandemia a las aulas, las actividades educativas en la gran parte, en la provincia se están dando de manera totalmente normal. Si estamos nosotros analizando o podemos observar que no hay jóvenes que están dentro de la escolaridad, eso se determina mediante el trabajo que realice. En este caso nosotros tenemos dentro del COE provincial la mesa número 5 y determinan el número de estudiantes que quizás no regresaron a la escolaridad, que hasta ahora no es un número mayor y significativo, pero sin embargo se está trabajando para que retomen sus actividades, que esto tiene que ver con el cierre de las escuelas y de las unidades educativas que se hicieron en gobiernos anteriores, que nuestro gobierno ya ha reaperturado más de 100 escuelas para poder mitigar esa parte de que los jóvenes y los niños no se queden sin estudiar. Y en el ámbito de la salud, gracias. Estamos trabajando con brigadas que estamos llegando inclusive a sectores donde no se puede llegar por falta de vías o cualquier otro tipo que no permite el acceso, pero estamos buscando todos los mecanismos para llegar hasta esos sitios con las brigadas de salud para poder dar atención. De igual manera estamos trabajando con Queremos agradecerle, gobernadora. Tenemos muchos programas y muchas acciones que estamos conllevando desde el gobierno para poder nosotros atender a este sector más prioritario. Pero la unidad de todas las autoridades es fundamental para que nosotros podamos comenzar a ver resultados. Ha quedado clarísimo. Queremos agradecerle que nos haya acompañado esta mañana en 24 horas. Tania Obando, gobernadora de Esmeraldas. Milton. Sí, claro, y dice una gran verdad. Si es que no hay unidad, si es que las autoridades van por su propio lado y no quieren juntarse, no se va a poder hacer nada. Ojalá se sienten. Por lo menos empiecen desde ahí. Con eso de aquí nos despedimos y ya vienen las noticias de la comunidad. Tenga buen día.